Y entonces empecé esa cuenta y en menos de 15 días comenzaron a seguirme muchas personas. Tenía más de 1000 seguidores. Empecé a desarrollar encuadernación artesanal, que es un método de hacer libretas, pero estilo libros de tapa dura. Y lamentablemente en la actualidad muchas iglesias se han plegado hacia ellas mismas, hacia el activismo dentro de la iglesia, y no ha salido a predicar el evangelio y a discipular. La iglesia necesita ser reformada porque este tipo de pensamientos de los que te comentaba ahora, humanismo, posmodernismo, se han introducido dentro de la iglesia. Pues esta es una de las cosas que más me motiva. Las conexiones que he podido crear, la influencia que he podido ejercer en las personas que a día de hoy siguen escribiéndome. Y es una de las cosas más bonitas realmente de lo que hago en redes sociales. Bueno, amigos, estamos aquí de nuevo en este podcast. Un episodio especial tenemos en esta ocasión con invitados sumamente especiales también. Abraham, ¿quiénes son? Sí, bueno, sin mucho detalle para que se vuelva interesante este programa que tenemos hoy. Acá a mi lado tengo a alguien que trabajó por mucho tiempo con nosotros en Luz Visión, apenas siendo una adolescente. Ya hoy es no solamente mayor de edad, sino que está casada y viene con su esposo. Y los tenemos aquí, pero no, como te decía, no vamos a dar detalles. Simplemente estamos en esto que se llama Conversamos. Así es que conversamos. Bueno, Rosy y Abelito son sus nombres. Ella es periodista, entre muchas otras cosas. Y Abelito, bueno, músico, informático y poeta y loco. Y bueno, vamos a estar hablando sobre todas estas cosas y muchas otras cosas interesantes también. Pero bueno, vamos a arrancar por Rosy, ¿verdad? Y cuéntanos un poquito quién es Rosy, brevemente, muy rápidamente. Y arrancamos quizás también sabiendo cómo te enamoraste del periodismo, por qué lo estudiaste. Y poco a poco vamos a ir llegando al presente, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Roxy. Tengo actualmente 23 años. Y desde pequeña me ha encantado escribir. Me ha encantado todo lo que tenga que ver con la comunicación. Estaba en 12 grado y realmente no sabía qué escoger. Siempre supe que tenía que ver algo con las letras, pero no estaba bien segura. De hecho, pasé por varias carreras. Ya en ese tiempo estaba convertida, llevaba como un año de convertida y el Señor me guió a coger esa carrera. A pesar de que hubo muchas personas, lamentablemente, que me decían que el periodismo no tenía nada que ver con Dios, que los cristianos no podíamos meternos en política y todas esas cosas, pero yo me guié por Dios. Y fui a las pruebas de actitud sin estudiar, sin nada, y las aprobé. Wow. Y fue bastante impactante porque entré a la carrera y en primer año me encontré con muchas cosas que no esperaba. De hecho, estaba a punto de dejar la carrera en primer año, pero una vez más el Señor me dijo, no la dejes porque esto es propósito mío. Y gracias a Dios me gradué hace 2 años ya, casi 2 años ya. Qué bien, qué bien, qué bien. Y bueno, ahora creo contenido en redes sociales, es básicamente lo principal que hago, además de que fundamos hace poco una revista, que bueno, más adelante vamos a estar hablando sobre eso. Y básicamente mi vida se basa en comunicar, creo que mi gran pasión es la comunicación y siempre me gusta tener algo que decir y decirlo, por supuesto, de la manera correcta. Ajá. ¿Y Abelito? Bueno, yo estudié Ciencias Informáticas en la UCI. Originalmente no era la carrera que yo quería coger. Yo, entre las 3 primeras opciones estaba Telecomunicaciones, la segunda era la UCI y la tercera era Matemática Pura. O sea, aquel tiempo yo estaba loco, realmente. Sí. Y por cuestiones de las pruebas de ingreso, de las asignaturas de humanidades, historias y letras, perdí bastante puntos en el escalafón y no clasifiqué para telecomunicaciones. Entonces estudié en la UCI. Con el paso del tiempo me fue gustando la carrera porque tiene esta cualidad de crear cosas. Y a mí soy muy fan de crear cosas tanto con las manos como a nivel digital también. Y le fui cogiendo el gustico a la carrera y me gustó y al final terminé graduándome a los 5 años y medio. O sea, a mitad de carrera vino la COVID y lo que fue 4º y 5º año lo terminé a curso de distancia. Entonces ahora trabajo con una empresa extranjera desarrollando páginas web, sobre todo tiendas online, ese corte.
así. O sea, has podido poner en práctica ambos lo que estudiaron. Sí. Sí. Es algo que realmente es un reto aquí Sí, en Cuba, para los que no lo sepan, es un reto graduarse de algo y encontrar trabajo de eso, ¿no? Exacto. Entonces, qué bien, qué bien. No sé, tú quieres... No, yo... Cuéntanos un poquito de tu historia con Rosy. Sí, como no. Rosy llegó al ministerio, ¿no? A la Uvisión, específicamente en una ocasión cuando venía Yulisa e Ingrid. Ahí fue cuando empezaste. Así es. Un poco como que fue esta oportunidad que Dios nos da de que vengan personas talentosas al equipo, un momento de transición en el que estábamos nosotros también, y te tuvimos bastante tiempo ahí, Ujú. y aportaste ahí con tu experiencia. Estabas estudiando en ese momento. Sí, estaba en primer año y no En primer sabía año casi todavía. nada. Pero ya tenía un talento para lo que... Sí, ya tenía un talento innato, ¿no? Para el periodismo. Y no solamente el periodismo, sino la comunicación, que es la parte en la que nosotros realmente nos enfocamos en ese tiempo. Y bueno, nada, me pone contento saber que terminaste tu carrera, que no solamente la terminaste, sino, como bien decía Abraham, seguiste ejerciéndola de manera apasionada, porque esa es la palabra, ¿no? Ujú. Cuando tú le pones pasión a lo que haces, no hace falta el dinero, no hace falta los recursos, lo que hace falta es que tengas motivación y que lo que tú estés haciendo, Así es. solamente lo que tú haces te reporte tu automotivación, ¿no? Lo demás es añadidura, como dice la palabra. Y yo creo que sí, que eso a todos nos regocija. Y saber que estás casada también y que tu esposo complementa tu vida, eso para nosotros también es... Un matemático. Es un plus, es un plus. Te casaste con un matemático, con un músico. Y un... Porque hablamos de la Así parte científica. Informático. Sí, informático. Que- Pues hablamos de la parte científica, pero no la parte artística, ¿no? No sé. Sí. Háblame un poquito de eso, de esa parte musical. Tocas laúd, ¿no? ¿O tres? No. La trompeta. Las maracas. No. A ver, yo empecé con la guitarra cuando tenía más o menos 11 años. O sea, mi primo, o sea, toda mi familia, por parte de madre, han tenido esa inclinación musical, así, sobre todo en guitarra. Y empecé ahí, luego en mi primera iglesia en K25, abrieron una convocatoria de un curso, o sea, una escuela de música auspiciada por Marcos Huize, Instituto Canción. Y ahí estuve 4 años estudiando ahí guitarra clásica. Luego, cuando empecé, ahí mismo, empecé en el Ministerio de la Alabanza de la iglesia como tal, pasé a tocar bajo y también estuve un tiempo tocando guitarra eléctrica también. Entonces ese ha sido mi Y cantas también. sí, canto también. Y como fruto también. Sí. ¿Él coincidió contigo en K25? Sí, no. no mucho. No. No en el grupo de alabanza como No. tal. Porque yo salí de K25 y todavía tú no habías entrado al grupo de alabanza, yo creo. Sí, exacto. Yo todavía no había entrado. Fue Con poco quien después. coincidí fue con Alejandro. Con Alejandro, sí. Sí. Pero bueno, donde sí hemos coincidido es en la iglesia que actualmente nos congregamos los dos. Los tres, ahora. Los tres, Sí. sí, pero Sí, bueno. los tres. Sendas de Justicia. Desde el principio prácticamente. Yo ya Y estás empezamos. activo musicalmente ahí. Sí. Sí, que tienes todo un complemento de música, sigues en la informática, estás acompañando a tu esposa en todo lo que es el periodismo, ¿no? Y la comunicación. Sí. Es bonito tenerles. Y bueno, hablamos un poquito ya de la parte espiritual. Ya sabemos que están integrados en la iglesia. Pero ¿cómo fue que llegaron aquí? Bueno, tú desde chiquitica, ¿no? A los caminos del Señor. No. Ajá, tienes una historia antes y Sí. después. Igual que ¿Tú no has visto un reel que ella puso hablando de su historia? No. Un reel impactante. Sí, serio. Un antes y un después. Bueno, totalmente. lo dejamos en la descripción y Sí, yo, claro, yo también lo veo. Ok, vamos a Es dejarlo. un buen resumen, pero Sí. queremos... Vamos a dejarlo, entonces pues, no vamos a hablar de eso para que la gente pueda llegar y tenga más vistas, ¿no? Entonces, Ya tiene bastantes sí, vistas. bueno, un poquito más. Entonces vamos a la versión extendida. Sí. Cuéntanos un poquito. Bueno, yo conocí al Señor, bueno, es una historia larga, porque una testigo de Jehová me predicó con 16 años. Interesante. Yo siempre fui como de esta puntualita de que siempre sacaba 100 puntos y si no sacaba 100 lloraba.
Y en educación física, nada menos que en educación física, me dieron 70 y pico de puntos. Eso fue para mí fatal, porque me iba a afectar el escalafón, etc. Wow. Y entonces salgo yo del preuniversitario y veo en la parada a esta señora. Estaba yo sola llorando y esa señora. Y entonces ella se me acercó y me dijo, bueno, que era testigo de Jehová. Yo no sabía nada de la Biblia, nada. Ni de Dios, ni de nada. Nunca había escuchado sobre eso. Más que lo escuchamos en los medios y así. Y ella me dice que si quería estudiar con ella. Y yo le digo, no, está bien. Siempre me gustaba como aprender. Y voy a su casa, me enseña cómo buscar en la Biblia. Por supuesto, la Biblia de los Testigos de Jehová, que es la nueva traducción del mundo, algo así. Traducción del Nuevo Mundo. Ujú. Y entonces, bueno, a la segunda clase le comento a una señora que yo conocía que estaba yendo con los Testigos de Jehová. Esta señora estaba apartada y ella me dice, niña, no te metas ahí en los Testigos de Jehová, ve a la iglesia pentecostal de allá abajo, que me quedaba casi a 3 cuadras de mi casa, que ahí sí te vas a encontrar con Dios. Entonces yo, ok. Fui a un culto de jóvenes y verdaderamente desde el momento cero en que entré y estaban ya en la alabanza, sentí la presencia de Dios. Sentí una paz tan grande y lo primero que me encontré fue con la pureza de Jesús. Es una pureza que yo anhelaba, porque me sentía tan sucia, tan demacrada, que encontrarme con esa santidad, esa pureza de Jesús, me atrapó y dije, es aquí donde, esto es lo que yo quiero. Y bueno, desde entonces ha sido un caminar largo hasta que me casé y vine para acá, para Sendas de Justicia. Qué lindo, ¿no? Qué bonito. Es muy interesante cómo cada experiencia con Dios es distinta, ¿no? Y cómo... Y Dios usa a quien quiera. El llamado. Además, llamado. pero bueno, lo que iba a decir es cómo a cada cual nos atrapa algo distinto de Dios, Sí. ¿no? Que yo recuerde es la primera vez que escucho un testimonio que cuenta eso. Lo que me atrapó de Dios fue su santidad y su pureza. Qué bonito, ¿no? Sí. Y Abelito. Bueno, en mi caso particular, yo, o sea, no crecí o sea, no nací en una familia cristiana. Mis padres siempre fueron, o sea, no creyentes. De hecho, toda mi familia, tanto por parte de madre como parte de padre, ninguno, o sea, tenían vínculos con la fe. Pero la generación que le siguió a lo que fue mis padres, mis tíos, todos empezaron a convertirse de uno en uno. O sea, Y yo, tu sí, hermana, tu primo, mis así, primos, ¿no? mi hermana, sí. Y, o sea, todos por parte de madre. Por parte de padre ninguno ha hecho, bueno, todavía. Entonces, mi hermana es mayor que yo, 17 años. O sea, yo nací cuando mi mamá iba a cumplir casi 40 años. Entonces, mi hermana... Yo era un niño, yo me acuerdo de tu hermana en la iglesia K25. Yo era Sí. un niñito y ella era una adulta que cantaba en el coro. Sí. Tenía un ministerio de canto súper, súper bonito. Sí. Sobre todo, bueno, mi hermana me lleva, siempre cuando era niño siempre me estuvo llevando a las cantatas de Navidad, siempre que había una actividad que involucrara al coro, ella siempre me llevaba. Y ya cuando cumplí 11 años, mi hermana me empieza a llevar ya todos los domingos a las escuelas dominicales de los secundarios. Ya empecé ahí, estuve 4 años ahí en K25. Y luego fue cuando me mudé para Senda. O sea, al contrario de la conversión de muchas personas, ¿no? Por lo que pueden sentir o por las experiencias como tal, mi encuentro con Dios fue más a nivel intelectual. Cuando tú comprendes cómo, o sea, no en su totalidad, pero en gran medida, cómo es Dios, o sea, cómo realmente es Dios, eso realmente te llama a servirle, a tener una relación con Él. Entonces... Eres muy intelectual, entonces. Sí, soy más de las ideas, sí. Qué bien, qué bien, qué bien. Eso es importante. Eso es importante, lo hablábamos ahorita, ¿viste? Es decir, la relación que tiene Dios con cada persona y el llamado que hace Dios a cada persona no es el mismo, no es de la misma manera. Todo lo lindo que tiene Dios, de todas las cosas lindas que tiene, ¿no? Son infinitas. Pero una de las cosas que a nosotros, los artistas, quizás nos llama la atención de Dios es la creatividad y la diversidad. La creatividad y la diversidad. Sí, yo creo que ser creativo es ser diverso, ¿no? Pues precisamente tiene una similitud la palabra creatividad con diversidad,
Porque cuando eres creativo es porque eres auténtico en las cosas, ¿no? Y Dios lo hace con toda su creación, con nosotros como personas, como hijos suyos, en cuanto a los intereses, los caracteres, las personalidades, todo, la identidad es diferente. Y el llamado que Él hace tiene mucho que ver con... Pero una de las cosas que hace la diversidad de Dios está en cómo nosotros vemos a Dios. Increíble. Acaba de dar una pincelada de algo de lo que Dios hace diferente. Si que tú lo ves de lo intelectual, eres un poco más racional quizás en algunas cosas. Sí. Hay personas que van más a Dios desde la experiencia. Hay otros que van más desde la fe. Claro. Otros que van más del conocimiento. De las emociones. De las emociones. No, y es válido también. Fíjate qué diferencia. Llegaste y encontraste paz y santidad y te sentiste... Sin embargo, tú lo experimentaste un poquito más desde la esencia, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo lindo que tiene Dios, que hay Dios para todos. Dios es Dios de todos. Dios de todos y se muestra de múltiples formas, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera logramos o queremos lograr en estos espacios también. Ver los diferentes rostros de Dios en los diferentes rostros de sus hijos. Es lindo ver cómo las experiencias son diferentes cuando Dios es uno solo. Y eso nos llama a capítulo, a pensar que no podemos cerrar a Dios en 4 paredes de un templo. Es decir, esta es mi verdad, Dios esta es así. la verdad, Dios es así. Como Y habla así, se muestra así. No, es lindo, Claro. es lindo cómo podemos ver la multiforma de Dios en todas sus esferas, ¿no? Y entonces, vaya, sin ánimo de entrar aquí en doctrina, ni mucho menos. pero sí, me llama la atención eso. Y bueno, agradezco a Dios que hayan podido dar un detallito, ¿no? De esto. Y de las cosas lindas que hace Dios también, sabemos que eres una de las personas más influyentes en las redes sociales acá en Cuba, de los que conocemos, ¿no? Del ambiente cristiano, entre muchos otros que también están haciendo un trabajo muy bonito. Pero sí sabemos que tienes muchos seguidores en Instagram, específicamente. Y que lleva mucho tiempo Y que haciéndolo lleva también. bastante tiempo. De hecho, sabemos que Instagram para Cuba no es una tendencia novedosa. Cuando ya Instagram tenía fuerza en otros países, en Sí. Cuba todavía no había fuerza. No es la red social más Todavía usada no es aquí. la más usada en Cuba. La más usada es En Facebook. Facebook. Y sin embargo, eres una persona influyente desde esa plataforma, ¿no? Ahora háblame un poquito vamos a hablar de Instagram, vamos a hablar de las redes sociales, de las Rosy, influencias. la Instagramer. ¿Se dice así? ¿Instagramer? Sí. Instagramer. Entonces, ¿tú te consideras? Esa es la primera pregunta. ¿Te consideras Instagramer? A ver, ¿Es Instagramer? sí. Sí, si hablamos específicamente de Instagram, pero yo creo que en líneas Sí. generales el término moderno es influencer. Bueno, Influencer. vamos ahora. Rosy, ¿te consideras influencer? Bueno, en el sentido literal de la palabra, que es una persona que influencia, pues sí. Creo que sí he tenido la oportunidad de influenciar en muchas personas. Comencé en Instagram hace ya muchos años, tenía como 16 años, poco después de convertirme. Y bueno, comencé a crear algunas cosas, pero no es hasta noviembre del 2023 que estaba justo a punto de graduarme y tenía una crisis existencial muy grande, bueno, no sabía qué iba a hacer con mi vida, porque ya sabía que no iba a trabajar de forma estatal. Pues en noviembre de 2023 me creé una cuenta nueva y dije, voy a empezar esta cuenta y voy aquí a comunicar. Yo estaba como que no estaba haciendo nada, no estaba escribiendo y yo sentía la necesidad de escribir, de decir, de hablar. Y entonces empecé esa cuenta y en menos de 15 días comenzaron a seguirme muchas personas. Tenía más de 1000 seguidores. Personas de muchas partes del mundo me escribían, me decían, no sabía que en Cuba había cristianos. Qué bueno que una joven cristiana está haciendo lo que haces, eres un ejemplo. Estaban como, mucha inspiración les estaba dando para su fe de alguien que vive en Cuba. Y entonces desde ese momento, pues empecé a crear contenido, empecé a crear muchísimas relaciones. Creo que esa es de las cosas que más valoro de las redes sociales. Bueno, por algo son redes sociales. Las conexiones del reino, como yo le llamo, que he podido hacer a través de esa plataforma. Personas de otros países que han venido a Cuba y han venido específicamente para pasar tiempo conmigo, que he conocido personas de Colombia, de Costa Rica, aquí en Cuba, de República Dominicana, y ha sido como, wow, Señor, gracias por permitirme hacer esto, porque verdaderamente, ¿quién soy yo?
una cubanita aquí, tranquilita. No, es que soy la hija de rey. Entonces, eso me ha permitido hacer lo que hago en redes sociales. Y cuando me he sentido desmotivada, que a veces que digo, ay, no tengo deseos de hacerlo, o empiezo a creerme cosas en mi mente que realmente no vienen de parte de Dios, pues esta es una de las cosas que más me motiva. Las conexiones que he podido crear, la influencia que he podido ejercer en las personas que a día de hoy siguen escribiéndome. Y es una de las cosas más bonitas realmente de lo que hago en redes sociales. ¿Y qué tipo de contenido haces? Bueno, contenido básicamente todo lo referente a cosmovisión bíblica, a mostrar una vida cristiana integral en todas las áreas. Quiero que las personas creyentes y no creyentes, porque también tengo muchas personas que no son cristianas que me siguen, vean el evangelio no como las cuatro paredes del templo, sino que abarca toda la vida y que tú puedes tener una vida plena y abundante en Cristo en todas las áreas de tu vida, no solamente en el ámbito espiritual. Más allá de la religión. Exactamente. Sí, yo creo que la palabra espiritual la abarca Sí, todo, ¿no? sí, Más allá de lo exacto. espiritual sería un poco idílico, ¿no? Porque yo creo que más allá de lo espiritual Sí, no hay nada, claro. pero sí más allá de lo religioso, ¿no? Quizás viéndolo así. Ujú. Qué interesante. Sí. ¿Y cuál es la mayor región que te sigue de todo? Bueno, me imagino que tengas estas sí, estadísticas. tengo las estadísticas. Cuba, ¿En por China, supuesto. por ejemplo? En China, no sé. A ver, me sale solamente como los 5 países principales. Está México, mucha gente de México, de Venezuela. Wow, Venezuela bastante. República Dominicana, Argentina también, Y Cuba, por supuesto. Cuba y Estados Unidos. Creo que esos son los países que más seguidores. Ajá. Y eres influencia entonces, eres influyente en todas estas regiones. ¿Y en tu esposo? ¿Influyes en él? Sí, sobre todo en el orden del hogar, en el orden de Pero la agenda. en la casa, ¿quién influye más? ¿Quién influye más? Sí, eso. Sí. No sabemos. Es que él se Somos- sienta frente a la computadora a programar y se le va el tiempo. Y yo soy como, es hora de comer, es hora de bañarse, es hora de despertar, es hora de dormir. Ajá. Entonces tú eres la que das el orden y él es el que crea, el que crea la... sí. ¿No? El que riega también. El que riega. ¿Cómo son ustedes en la casa? Además de lo que hemos ya sabido ahora mismo. ¿Cómo son? ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo es? Bueno, nosotros vivimos solos, gracias a Dios. Esa ha sido las mejores decisiones que hemos podido tomar. ¿No tienen perrito? ¿No Ha tienen sido gatito? un desafío. Un desafío porque nos mudamos más de 10 veces en un solo año. Sí, antes de cumplir el año casado nos mudamos 10 veces. Ya gracias a Dios llevamos un año en el último lugar que estamos, gracias a Dios. Y bueno, tenemos 2 gatas, Galia y Josefina. Son nuestras vidas. Y como te decía, vivimos solos y es muy bueno vivir solos porque tenemos nuestra propia dinámica, porque estamos tranquilos. Nuestros vecinos a veces ni saben si estamos o no estamos porque Importante. estamos cerrados, como los dos trabajamos desde casa, estamos cerrados, nada más salimos para ir a la iglesia o para ir a algún lugar a comprar algo. Qué bueno. Y bueno, nos despertamos, tenemos nuestros escritorios casi al lado del otro, él está en su escritorio, yo en mi escritorio, pasa así el tiempo, almorzamos juntos, pasa el tiempo de nuevo, comemos juntos y así estamos trabajando básicamente. Bueno, ya que están hablando de que están trabajando básicamente, ¿en qué trabajan juntos? Sí. ¿Qué proyectos tienen? Ahí queríamos ir. Ese sí, porque yo veo que están trabajando. ¿Qué están haciendo? Y después hablaremos de los planes, Sí. Sueños, proyectos. Pero tienen un proyecto juntos ahí. Sí. A ver, bueno, tenemos 2. Uno es el de la revista, Eclesía. ¿Cómo se llama la revista? Eclesía. Eclesía. Y tenemos también un emprendimiento personal de agendas personalizadas. Qué bien. Ujú. También bonita. ¿Sí? Sí. ¿No trajeron una para Sí. mostrar? Y Está una la- para mostrar y para regalarnos la- también. No. Teníamos que haber pensado en eso. No, sí. No. Es que no dio tiempo, no dio Los tiempo. invitados a unos compromisos que no es fácil. Ay, ay. A ver, a grandes rasgos, las agendas, pues, más importante es la revista. Las agendas personalizadas es algo que llevamos mucho tiempo pensando en hacer. Y forma parte de lo que me gusta hacer. O sea, trabajar con las manos, crear algo con las manos que funcione y que al mismo tiempo visualmente sea agradable a la vista. Y que obviamente que sea funcional, o sea, que sea práctico. Entonces empezamos con libretas, con hojas en blanco, las carátulas de cartulina de un solo color y los canutillos metálicos. Parecido a las espirales, pero no tienen forma espiral, sino que cierran como... Sí.
Y todas las agendas que hemos hecho hasta ahora de ese tipo han sido sin indumentaria, o sea, sin instrumentos de trabajo industriales. O sea, todo ha sido a mano. O sea, Artesanal. Artesanalmente, correcto. Ujú. Entonces, obviamente ha sido un reto porque eso limita en tiempo, limita en cantidad. en cantidad. Claro. Por ejemplo, cuando nos Y hacen... en horas de trabajo también. Sí, y los materiales también que muchas veces son difíciles de conseguir. Entonces, hace más o menos como unos 15 días, empecé a desarrollar encuadernación artesanal, que es un método de hacer libretas, pero estilo libros de tapa dura. O sea, es un proceso... Es Que mucho, también tienes muestras acá. sí, de esa fue la que te la... Podemos verlo después, Sí. en algún momento. Entonces, ese lleva un poco más de trabajo, lleva más de tiempo, obviamente. Pero el resultado es totalmente diferente. Entonces, damos a escoger a las personas, bueno, que si quieren de la gama más elaborada o de la gama más práctica, que es más... Ujú. Todas tienen sus ventajas y sus desventajas. Lo que siempre, como dices dicho, ¿no? Para gusto, los colores. Y agendas personalizadas, planeadores, cosas así, diarios devocionales también hacemos. Qué bien. A mí me Sí, encanta proyecto muy todo lindo. el mundo de la productividad y la planificación, y para mí yo me siento como en mi zona, verdaderamente. Ujú. De hecho, Eso es si fuera por importante. mí, tuviera 100 agendas Sí. y más. Sí, me causa pérdidas al negocio. Te quedarías con todo, ¿verdad? Entonces, con respecto a Eclesia, a la Ujú. revista, ¿por qué surgió? ¿De qué se trata? Y ¿Cuál es qué el formato? ¿Cuál es el formato? exacto, Sí. cuál es el formato digital, físico? Háblanos un poquito de eso. Bueno, yo siempre, desde antes de estudiar periodismo, siempre había querido crear una revista. Pero bueno, todo tiene su tiempo. Y hasta hace un año comencé a orar intencionalmente por Eclesia. Ya el Señor me había puesto el nombre. ¿Por qué? ¿Por qué ese nombre? Eclesia, bueno, aquí a grandes rasgos voy a explicarlo. Es el término para iglesia, que significa los llamados hacia afuera con una misión. Creemos que la iglesia tiene la misión de salir hacia afuera, hacia la sociedad, fuera de las cuatro paredes del templo, para influenciar, para hacer luz y sal. Y lamentablemente, en la actualidad, muchas iglesias se han plegado hacia ellas mismas, hacia el activismo dentro de la iglesia, y no ha salido a predicar el evangelio y a discipular. Entonces, Eclesia, bueno, como le decía, hace un año estaba orando y hasta hace poco comencé con un equipo de 12 personas, gracias al Señor. Y el propósito era escribir artículos de diferentes aristas, de diferentes perspectivas. Por supuesto, todas se reúnen en la perspectiva bíblica, referente a diferentes áreas de la sociedad, como la economía, como la educación, la familia, las artes, los medios de comunicación. ¿Qué perspectiva bíblica hay de todas estas áreas? Porque realmente la Biblia ofrece principios y valores que pueden determinar cómo se desarrollan cada una de estas áreas. Y entonces estamos trabajando en eso. El formato no es una revista de la típica en PDF, sino es más bien como un sitio web que subimos los artículos semanalmente y luego compartimos en Instagram, en otras redes sociales, canal de WhatsApp y así. Y que también lo estaremos poniendo en Sí. las descripciones, sus enlaces. Muy bien. Muy bien, interesante. ¿Llevan mucho tiempo ya trabajando en la revista? Llevamos 2 meses. Ah, qué un poquito, bien. estamos Bien, iniciando. están empezando ahora. Ujú. Estamos iniciando. Están empezando en este periodo. Sí. ¿Y cómo ha sido la aceptación de la gente con respecto a la revista, no? Sí, bueno, es un poco complicado porque creo que a veces nos han visto como un... ¿qué están hablando ustedes? Raro, ¿no? ¿Sabes? Es como, ¿de qué ustedes están hablando? Eso no tiene nada que ver con Dios, eso no tiene nada que ver con la Biblia. O si hablamos, por ejemplo, del trabajo como parte del llamado que Dios nos hace, pues, no, pero es que el trabajo, eso no ¿Qué es... trabajo trabaja? Exacto. O, por ejemplo, escribí un artículo sobre la educación humanista versus educación extremista religiosa, haciendo como referencia a un libro.
Y fue como, no, es que estaban como justificando la educación extremista religiosa. Tienen que leer el artículo para que entiendan un poco más a qué me refiero. Pero es un poco así, de que ustedes que están hablando, ¿realmente eso es de Dios o qué ustedes están inventando? Es como si estuviéramos inventando algo, ¿no? Y realmente no. Realmente lo que estamos haciendo es que la gente entienda que la Biblia tiene respuestas para todo y que la Biblia es aplicable a todas las esferas de la sociedad y que aplicar sus principios a cada una de estas esferas pues va a traer un discipulado de la nación, que es lo que estamos buscando realmente, que nuestra nación sea transformada, que sea restaurada de acuerdo a los principios del reino de Dios. Sí, es que tiene que ver mucho con la cosmovisión bíblica, ¿no? Sí. Y hablaremos un poquito de eso porque sé que les apasiona, al igual que Jesús y Mabel, que ya estuvieron aquí. Sí. Y nos quedamos con la mente echando un poquito de humo. Pero creo que lo fundamental ahí es entender que todo es de Dios. Y hablábamos ahorita de eso, ¿no? Entonces, cuando no tenemos eso en la cabeza, como un principio, como una convicción, pasa eso, ¿no? Que, bueno, que me estás hablando de economía, que me estás hablando de educación. No, Dios es lo que hacemos en la iglesia, ¿no? Exacto. Y estamos aquí esperando a que nos vayamos al cielo. Mientras tanto, estamos sobreviviendo, ¿no? Pero si entendemos que todo es de Dios, que Dios nos ha llamado a estar en todas las cosas y mostrando una manera distinta de cómo hacer las cosas, entonces creo que ese es el trabajo de la iglesia principal, ¿no? Sí. No solamente salir y ir puerta por puerta y hablar del mensaje de salvación, sino que el mensaje de salvación no se queda en aceptar a Jesús, Exacto. sino en transformar Somos tu vida algo para y algo. transformar ahí donde tú estás, ¿no? Cuéntanos por qué, además de lo que habíamos dicho, si hay algo que quisieras agregar con respecto a la cosmovisión, por qué les apasiona, qué están haciendo o qué han hecho con respecto a este tema. Sí, a ver, uno de los propósitos que tiene la revista Eclesia con la cosmovisión es suplir la necesidad que tiene la iglesia de generar contenido. Porque ahora mismo en redes sociales hay demasiado contenido, pero demasiado contenido cargado de pensamiento humanista, pensamiento postmodernista, marxista, hay de todo. O sea, es una mezcla que es complicado, o sea, de asimilar. Entonces, la iglesia necesita, cuando me refiero a la iglesia, me refiero al cuerpo de Cristo en general, necesita generar contenido para contrarrestar ese tipo de mensajes y de ideas. Erróneas, obviamente. Entonces, creamos este tipo de contenido con cosmovisión bíblica para, o sea, una idea humanista, o sea, poder rebatirla con lo que dice Dios respecto a ese tema en específico. A ese tema en específico, sí. Entonces, así tratamos de manejar las distintas áreas de la sociedad para poder arrojar luz sobre lo que Dios dice o lo que Dios ha dicho con respecto a esa área de la sociedad en específico. También es como una manera de llevar, vamos a decirlo así, por ejemplo, como si fuese un discipulado, así. Sobre todo porque tenemos la intención de, vamos a decir, a una vista así general, de reformar la iglesia. La iglesia necesita ser reformada porque este tipo de pensamientos de los que te comentaba ahora, humanismo, posmodernismo, se han introducido dentro de la iglesia. Entonces, como ahora también vivimos en una época donde la juventud sobre todo carece de pensamiento crítico, ven cualquier cosa en redes sociales y ya se lo creen. Y asumen que es verdad. No, porque hay muchos ejemplos que te puedo poner. Sí. Y, por ejemplo, un tema que hablo mucho yo con mi esposa es que creo que el término correcto es crianza respetuosa. Y básicamente no hieras los sentimientos del niño, que el niño haga lo que quiera, y eso es una idea totalmente errada. Y puede terminar con todas estas consecuencias que vemos hoy en día de niños
lo mismo puede provocar autismo en el niño, que puede provocar que el niño se desvíe totalmente en su sexualidad, que sea un malcriado, como decimos aquí en Cuba, y bueno, un montón de Justo cosas. vamos a sacar un artículo sobre eso próximamente. Y conozco cristianos, sobre todo jóvenes, con estas ideas. Y yo me quedo así, pero wow, pero no leemos la Biblia. O sea, Entonces viene siendo esto como una especie de antivirus. Correcto. ¿No? Es un concepto un poco... interesante. Sí, interesante. está bueno. Sí. Antivirus Sí, sí. ante toda esta plaga que se ha despertado invasivamente ante no solamente la población general, específicamente en la juventud, que es la que creo que está en peligro de extinción, viéndolo Sí. así, ¿no? Me parece muy interesante eso y me parece mucho más interesante que esta estrategia la estén llevando desde las redes sociales. Sabemos que, y bueno, lo hemos hablado aquí, hemos tenido diseñadores gráficos, hemos hablado de cómo la gráfica está muriendo, cómo está muriendo la televisión poco a poco, cómo está muriendo la radio, aunque todavía sigue viva, pero con menos influencia que las redes. Ujú. Y hacerlo desde las redes sociales creo que es una estrategia bien efectiva. Y aprovecho también el marco para invitar a todos los que están viendo este espacio a que puedan suscribirse o puedan seguirlos, no sé, nosotros también, y crear una especie de apoyo social sobre el trabajo que están haciendo. Y que Cuba, ¿no? De alguna manera también tenga esta Antivirus. medicina, este antivirus Sí. a disposición. Sí. Hay una cosa que me interesa, ya que estamos hablando de redes sociales y periodismo, sin irme de la cosmovisión bíblica, que creo que esto lo aprendí un poquito en uno de los capítulos y ahora veo que también están un poco inmersos, ¿no? Pero sin irnos de este punto, vamos a hablar un poco del periodismo de hoy. Ujú. Sabemos que el periodismo hoy tiene y sigue teniendo fuerza. Dijiste una cosa interesantísima. ¿Cómo es posible que los jóvenes de hoy carezcan de pensamiento crítico? Pensamiento crítico. Háblame un poco, Rosy, tú que eres la periodista aquí de los cuatro. Háblame del pensamiento crítico, de la ausencia del pensamiento crítico Vale. de hoy. ¿Y qué es? Porque ¿Y qué es es un el término que mucha gente pensamiento ni siquiera sabe qué cosa es. Ujú. Bueno, Y cómo el periodismo sí. influye negativa y positivamente en esto. Bueno, tengo la oportunidad de discipular a adolescentes, a jóvenes, y me he encontrado muchísimo con esto, con esta falta de pensamiento crítico con el consumo de redes sociales. Literalmente ven cualquier cosa en redes sociales, en TikTok, en Instagram, y se lo creen. Y entonces, cuando llegas al discipulado, al tiempo que tenemos juntos, tienes que ir desmontando todas esas mentiras, todas esas cosas, pero por supuesto con la palabra de Dios. Yo creo que el pensamiento crítico desde una perspectiva bíblica es analizar todas las cosas desde la visión de Dios, desde la óptica de Dios. En mi caso, porque yo de hecho hago tanto énfasis y me apasiona tanto esto de la cosmovisión, porque en mi caso funcionó así. Yo era una persona que no tenía pensamiento crítico. Y la cosmovisión, más allá de ser un concepto teórico, que es como ver todas las cosas desde la perspectiva de Dios, es algo muy práctico realmente. Porque en mi vida transformó mi mentalidad, mi manera de ver las cosas, mi manera de ver a Dios. Y mi fe fue aún más fortalecida desde el momento en que entendí que Dios estaba en todas las cosas, porque tenían la visión de un Dios pequeño, de un Dios que no tenía nada que ver con esto. Pero cuando yo abrí mi mente y dije, wow, Dios está en todas las cosas y Dios es creador de todas las cosas y Él tiene poder sobre todo esto y la Biblia habla sobre todo esto, fue como encontrarme ante la grandeza de Dios. Entonces, el tema de las redes sociales es muy importante. Ahora mismo todo el mundo tiene una voz en redes sociales. Todas las personas, quien quiera se puede abrir una cuenta y puede crear un reel y ya se puede volver viral en cuestión de segundos. Llegar a millones de personas. Exactamente. En un ámbito donde está pasando esto, que todas las personas tienen la posibilidad de decir algo que muchas veces no son cosas correctas, que dicen sandeces o que dices, ¿cómo es posible que esta persona esté aquí y tenga tantos me gusta y tenga tantos seguidores? Pues yo creo que se hace aún más necesario esto que decía mi esposo, de que la iglesia genere contenido.
de que la iglesia esté en redes sociales, de que la iglesia se preocupe por los medios de comunicación. Esto, por ejemplo, de Luz Visión, yo valoro muchísimo el trabajo que ustedes hacen porque es una plataforma que se está levantando en medio de todo lo que estamos viendo, que no ha habido eso. Entonces, es muy importante. Ahora mismo el periodismo, yo creo que está muy ambiguo el concepto de periodismo. Ahora vemos mucho, por ejemplo, muchachas haciendo entrevistas por la calle y tú dices, bueno, ¿eso es periodismo? O vemos a alguien que coge una cámara y se pone a hablar y decir una opinión. Ah, bueno, pero eso es periodismo. ¿Realmente qué es el periodismo? ¿Cuál es la base del periodismo? Pues yo creo que la base del periodismo es comunicar la verdad. Exactamente. Esa es la base del periodismo. ¿Qué pasa con el tema de la verdad? Que ahora mismo la verdad es un concepto relativo, subjetivo. Y no hay un concepto de verdad absoluta. Cada periodista o cada persona va a comunicar su verdad. Pero realmente, ¿cuál es la verdad? Bueno, nosotros como cristianos sabemos que la verdad está en la Biblia, que la verdad bíblica es una verdad total y que abarca todas las cosas. Pues esa es la verdad que nosotros tenemos que comunicar. Incluso creo que podemos influenciar en esto con personas que no sean cristianas. Yo pienso que no necesariamente alguien tiene que ser cristiano para que comunique la verdad en cierta medida, por supuesto. Y que nosotros podamos influenciar a personas que no son cristianas, ustedes, por ejemplo, que tienen influencia sobre personas que no son cristianas, sobre artistas que no son cristianos, enseñar, discipular de alguna manera sobre el concepto de verdad para que comuniquen la verdad, no su verdad. La verdad, pues, es un gran paso que podemos hacer como comunicadores cristianos. Y si ahora mismo hay alguien que te pregunta, que no es cristiano, dice, bueno, ¿cómo sé cuál es la verdad? ¿Cómo creer? Y cómo tener ese pensamiento crítico y decir, bueno, estoy en el camino correcto, esta persona me está diciendo lo que necesito o me está diciendo la verdad. Vale, yo creo que la verdad debe tener una connotación de integralidad. Cuando algo no es integral, cuando tiene incoherencias entre lo que tú dices y cómo vives y cómo piensas, pues algo ahí está mal. Entonces, ¿qué pasa muchas veces con conceptos como la relatividad, como la espiritualidad moderna que tenemos hoy en día, de que, ay, sí, yo soy espiritual, pero espiritual a mi manera, o creo en el universo, todas estas cosas, que hay una falta de coherencia muy grande. Y que la Biblia ofrece esa coherencia entre alma, espíritu y mente que necesita el ser humano. Cuando tú conoces la verdad bíblica, tú te vas a sentir pleno porque puedes conocer puedes vivir esa coherencia, puedes vivir esa integralidad y te vas a sentir como que ya no estás como un pie por aquí, un brazo por acá o una fe hecha de retazos por aquí entre todas las cosas, sino que vas a ser una persona integral y vas a ser una persona completa. Y no vas a tener esa incoherencia, esas contradicciones. Esa es la palabra, contradicción. Esas contradicciones entre lo que piensas, lo que crees, lo que dices, porque sí, por ejemplo, un ejemplo muy básico, la verdad es relativa, pero ya estás diciendo la verdad. O sea, diciendo algo que crees que es verdad. Es un concepto muy básico, es algo muy básico, pero que realmente demuestra esa incoherencia, esa contradicción. Te pregunto esto porque más allá de los criterios que podamos tener cada uno de nosotros, no es el punto de debate en sí lo que queremos lograr, sino un poco de abrir paso a este concepto en el que estás sumergiéndonos, ¿no? Con tu conocimiento y con tu criterio, que me parece muy bien. Pero sabemos que cuando hablamos de verdad, la verdad va de lo general a lo específico. Hay una gran verdad, la verdad absoluta, y la verdad relativa que se va digregando en dependencia del lugar, concepto, lo que aprende, la experiencia, la fe, la diversidad de cada uno de nosotros. Es interesante ver cómo hay iglesias que tienen una parte de la verdad y la hacen absoluta. Sí, claro. Y entonces discrepan con otras en cuanto a conceptos, en cuanto a costumbres, Sí. en cuanto a cultura dentro de su propia denominación, incluso dentro de una denominación. Fíjate, no estamos hablando de iglesias católicas y testigos de Jehová y evangélicas, ¿no? Dentro de las propias, el pueblo evangélico hay diversidad de criterios y diversidad de culturas y diversidad incluso de interpretaciones de la verdad. Interpretaciones de esa gran verdad. Entonces, quería tocar este tema porque es interesante ver cómo nosotros, los que estamos exponiendo la verdad, tenemos que lograr, o por lo menos tratar de lograr, de que todas las personas que nos siguen puedan llevarse el mensaje de la mejor manera.
Claro. Ujú. Y siempre hay personas que no van a estar de acuerdo, porque como bien decíamos, hay personas para todo y todos tenemos criterios diferentes. Pero ¿cómo lograr ese equilibrio? ¿Cómo lograr que las personas que te siguen se sientan que eres una persona con una voz, un criterio sólido y que puede decir, bueno, esta muchacha para mí me está diciendo algo Que es verdad. que es verdad? Yo creo que para... Es que dijiste un montón de cosas. Un momentico. Para intentar desglosarlo un poquito, para ayudarnos a entender bien. Yo creo que hablaste de 3 cosas. Y la verdad en esas 3 cosas, ¿no? Sería, en primer lugar, que la verdad es una persona, que es Dios. Y a partir de él, él revela la verdad de todas las cosas a partir de que él es la verdad, ¿no? Entonces, ahorita tú decías el tema de la coherencia, ¿no? Entonces, si queremos saber qué es verdad, vamos a hablar fuera de las cosas religiosas. La verdad es lo que es coherente con la realidad. Porque yo puedo decir, o yo puedo pensar, o yo puedo sentir, por ejemplo, Claro. que tú me hiciste, que tú tienes ciertos pensamientos contra mí, pero si la realidad dice otra cosa, es que estás creyendo una mentira y no la verdad. Pero yo por dentro puedo estar pensando que es verdad, porque es lo que yo siento, porque es lo que yo percibo, porque es lo que yo creo, porque es lo que alguien me contó. Pero la realidad es lo que es la verdad, ¿no? Y en el caso de lo que hablabas de las denominaciones y todo eso, yo creo que algo ahí fundamental es entender que la misma palabra dice que la revelación es progresiva. Por lo tanto, hay cosas, y nosotros los seres humanos tendemos a irnos siempre a los extremos, ¿no? Es increíble cómo nos vamos de un extremo a otro. Esto lo podemos ver en la política, en el fútbol, en cualquier cosa. En cuanto a los temas de la iglesia, hay cosas que en el siglo pasado la iglesia, vamos a decir, universal o en su generalidad, tomaba como verdades. Que hoy en día nosotros tenemos un entendimiento más amplio porque hemos recibido más revelación de Dios, Ujú. que cuando miramos esas verdades que ellos creían nuestros antepasados, vemos que o estaban equivocados o simplemente estaban incompletas. Ujú. Entonces, yo creo que lo principal es cuando uno va a buscar, bueno, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál iglesia es la que tiene la doctrina verdadera, no? Eso es algo que nos critican mucho a los cristianos evangélicos. Bueno, pero ¿por qué tantas denominaciones? ¿Cuál es la verdadera? Sí. ¿Cuál es la que dice la verdad? Si yo me acerco y yo parto de ese entendimiento de que, espérate, la revelación es progresiva. Ellos tienen una parte de la verdad y estos tienen una parte de la verdad. Entonces todo eso lo tengo que filtrar a lo que tú decías, la luz de la Exacto. palabra, de la cosmovisión bíblica. Y entonces yo voy a decir, bueno, espérate, un ejemplo, si yo estoy buscando dónde me congrego, bueno, yo creo que de estas denominaciones que estuve viendo, yo creo que esta es la que más revelación tiene de la verdad, ¿no? Y por ahí me voy, pero con el entendimiento de que la verdad no está totalmente ahí revelada. Dentro de 100 años, nuestros tataranietos tendrán más revelación que nosotros. Eso está muy interesante. Yo creo... Es decir, cómo la revelación va siendo progresiva, es bíblico. Va siendo progresiva, pero también En parte hay vemos. un punto y en parte creemos. Pero hay un punto también que tiene que ver con el respeto. Exactamente. No jugar. No juzgar, con el respeto y con la comprensión y tolerancia. Sí. Siempre hemos visto que esa progresión de la verdad, de la revelación de Dios en la vida de sus hijos, no es a la par en todos. Si todo el mundo, de alguna manera, el crecimiento de todos no es el mismo. La experiencia con Dios de todos no es la misma. Si yo tengo, y eso es muy evidente, si yo converso contigo todos los días y tú hablas con Abraham cada cierto tiempo, ¿quién le conoce más? ¿Quién tiene más revelación de la verdad de Abraham? Porque Abraham es una verdad en sí mismo. Tiene una vida. Hay una verdad hay una historia. de quién soy yo. Hay una historia, hay una verdad de quién eres tú. ¿Y quién tiene más luz de esa verdad? Yo, que estoy más Te cerca. pasaste. Entonces, eso no es, y con esto no quiero decir que hay iglesias que estén más cerca de Dios que otras. Sí, pero no es el punto. no es el punto. Pero sí creo que Dios se revela a cada cual
de diferentes maneras. Y lo empezamos hablando, ¿eh? Sí. Somos diferentes. Y cuando yo llegué al Evangelio, llegué a la iglesia pentecostal y me sentí bien en la iglesia pentecostal porque tenía más que ver con mi personalidad. Claro. Y ya me habían invitado a ir a una iglesia bautista. Y eso no significa que no tenga afinidad con los bautistas, al contrario. David dice que son más bautistas en pentecostal. Pero, Y él es más pentecostal que y él es más bautista. bautista. Pero yo, Bauticostal. en esencia, me sentí más identificado con ese lugar a donde fui. Me sentí como te pasó a ti, que llegaste y Clic, hiciste clic. hice clic. Es decir, mi alma vibró rápidamente con esa Frecuencia. frecuencia que estaba ahí. Estamos Yo hablando creo términos aquí que- raros. Estamos esotéricos. Que algo fundamental que yo he aprendido a lo largo de varias lecturas es el tema del triaje teológico. ¿Del cómo? Triaje teológico. Estás aprendiendo cosas muy brutales. ¿Cómo es eso? ¿Qué cosa es? Que hay doctrinas fundamentales y hay doctrinas secundarias. Exactamente. Y creo que a la hora de lidiar con esto que hablas de diferentes denominaciones y del tema de la verdad, yo creo que hay doctrinas fundamentales que toda congregación debe tener y que a lo largo de muchos años hemos llegado como humanidad y a través de la palabra revelada de Dios a esas conclusiones. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad, la resurrección de Cristo, la salvación por gracia. Son doctrinas fundamentales que yo creo que son, bueno, esos fundamentales. Medulares. Y, Son pilares de la exacto. verdad. Y nosotros, Medulares. yo con las redes Pilares de la sociales verdad. y en la revista tratamos de que esas doctrinas fundamentales estén claras. Qué bien. Porque vamos a llegar a metodistas, bautistas, pentecostales, muchas denominaciones, y como, ¿sabes? No van a estar de acuerdo quizás con alguna postura pentecostal que tengamos nosotros, pero al mismo tiempo vamos a poder llegar, porque las doctrinas fundamentales las estamos poniendo en alto. Hay verdades universales. Exacto. Entonces yo creo que estamos llegando a una pequeña conclusión. Para poder llegar a todos hay que ir siempre a esa médula espinal. Exacto. Que no puede... Principios no- universales, Exacto. verdades universales. Y que las doctrinas secundarias, bueno, se basan más en las interpretaciones, La no sé, experiencia, la el consulta. pastorado de la mujer, Experiencia. el hablar en lenguas, cosas así que dicen, bueno, estas no son medulares, no pueden ser como el centro de Exacto. tu discurso. Estoy de acuerdo. Bueno, hemos llegado a una muy bonita conclusión, ¿no? Sí. Y bueno, ya llegando un poquito al punto, porque Rosy ha hablado mucho y nosotros también. Bueno, eso es normal. Sí. Pero el que más habla es él en la vida real. ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a darle la oportunidad. Abelito, pero... Estamos dando la oportunidad a También Rosy, hay que entonces. darle también su momento, espacio. su momento. de gloria. Mira, Entonces- yo quería agregar una cosita rápido. Lo importante de esto que preguntabas de, bueno, entonces, ¿qué recomendamos, no? Exacto. Tanto a los jóvenes como a cualquier persona, es que siempre vayan a la fuente. O sea, tú viste algo, bueno, ¿cuál es la fuente de esto? Hay que responder esto. Muy bien. Porque si no vas a la fuente, entonces lo asumes que es correcto y que está bien y que es la verdad. Y bueno, ya, y ahí te perdiste en la curvita. ¿Me entiendes? Está bueno eso. Entonces es por eso, el que hablan eso es muy importante, de que si yo converso más con Dios, o sea, si yo me relaciono más con Dios, entonces estoy más cerca de la fuente, por lo tanto estoy... o sea, si tengo dudas en algo, entonces voy a resolver la duda. No es que vi un read de que no, que tal cosa y ya, entonces me lo creía y punto. No, si tengo dudas, no, que Dios, ¿qué tú piensas acerca de esto? No, mira, bim, bam, ya. Y por eso es importante que a la hora de pasar todo por el filtro de la verdad, seamos esforzados en conocer la verdad. Exacto. Porque es que si no conocemos la verdad, no vamos a saber cuándo algo es verdad y cuándo algo es mentira. Ujú. Y cualquier cosa no las vamos a creer. Qué bueno. Estás escuchando, Jairo. Yo no quiero dejar de decir, es un tema controversial en nuestro contexto, pero no quiero dejar de decir, porque es algo que está pasando a nivel mundial, no solo aquí en Cuba, y es que el periodismo está en peligro de extinción. Sí. El periodismo verdadero, y es del que tú hablabas, de que lo que busca es contar la verdad. Y yo quiero animar, y me gustaría quizás después tú lo hicieras directamente a los que nos ven y nos escuchan, animarles a estudiar periodismo. Si te gusta la verdad, si te gusta conocer qué es lo que hay detrás de cada cosa, porque ahí hay una historia detrás de cada cosa, pero hay también una verdad. Y hoy en día el periodismo está siendo manipulado, el periodismo está siendo influenciado y controlado por el poder, por el dinero, por intereses. Y pasa esto, que cualquiera ve una noticia
y va, vamos a decir, a cualquier noticiero, a cualquier periódico, a cualquier medio de comunicación, porque asume que lo que le van a decir ahí es verdad. Es Y- que lo que un periodista hace es interpretar la realidad por ti. Eso es básicamente la función del periodista. Interpreta la realidad por ti. Te está dando una interpretación de la realidad. Piensa esto que está pasando de esta manera que yo te estoy contando. Entonces, ¿qué realidad te está llevando a ti? Eso es bastante está delicado. muy fuerte esto. Está muy fuerte esto porque estamos hablando a la vez de periodismo, pero es como si estuviéramos paralelamente tocando temas medulares con respecto a nuestro propio criterio, no solamente el periodismo, pastorado, la política, todo lo que tiene que ver. Hay una expresión que siempre hemos aprendido, que información es poder. Ujú. Entonces, cuando tú tienes una información, tú tienes una verdad o una parte de una gran verdad que es valiosa, porque la verdad es valiosa. También tenemos que tener en cuenta que la verdad a veces duele y a la gente no le gusta sentirse víctima de la verdad. Y la gente prefiere a veces vivir en un autoengaño y que me digas una mentira que me consuele a que me digas la real verdad que me va a doler. O inventarme una mentira para no enfrentar Para la no asumir realidad la de la verdad. verdad. Y no nos damos cuenta que a veces el dolor lo que nos ayuda, el dolor es momentáneo, el dolor de la verdad no es eterna. El dolor de la verdad es para crecer y pasar a un punto Así es. donde ya mañana no te va a doler. Es que la verdad ¿Sí? nos hará libres. Y la verdad nos hace libres. Amén. Eso es bíblico. Conoceréis la verdad, muy bueno. Y la verdad os hará libre. Esa palabra es clave. Y volviendo un poco, es que estamos hablando de muchas cosas a la vez, pero Sí, volviendo sí. al tema de la verdad, que es la verdad como información, Ujú. como conocimiento, no como experiencia, porque esa es la verdad de la experiencia, ¿no? Desde la experiencia, ¿no? Ahora, desde la información. Hay personas, y vamos a Dios, vamos a la palabra, vamos a lo básico, vamos a lo medular. Hay personas que conocen una revelación, tienen una revelación de Dios que es tan poderosa que si la siembran a todos, las personas pueden despertar ante un letargo de tantos años. Eso nos pasa en todos los sentidos, en todas las áreas. Científica, ahora tú descubres algo científico poderoso y tú dices, espérate, esto lo descubrí yo, esto no es para todo el mundo, yo tengo que ganar dinero con esto. Esta es la verdad que yo acabo de descubrir. Intereses detrás de Tengo la la solución para el SIDA. Para que todas las personas que tienen SIDA, ahora mismo, que eso es algo que se ha estado investigando por años. Imagínate que Dios te dé la posibilidad de encontrarlo a ti, o a mí. No sé. Dice, espérate, ahora mismo esta información es poder, y es poder es dinero. Y vamos a vivir todos y vamos a hacernos millonarios con una información. Encontré el combustible para el carro a través del agua salada. ¿Qué va a pasar a partir de ahí? ¿Qué pasa con los que están ganando dinero con la gasolina? Es decir, estamos hablando de que la información Es es poder. poder. Sí. Entonces, detrás de ese poder y de esa información, siempre hay una motivación y siempre hay un corazón. Sí. Entonces, depende de ti si esa información va de la mejor manera o no. Al final tienes una verdad. ¿Cómo tú la transmites? ¿Quién es el que transmite esa verdad? Y yo creo que una de las crisis de la iglesia, y volviendo a la iglesia, es que muchas veces, no vamos a ser específicos en ningún tipo de iglesia, pero lo vemos en las redes, lo vemos en los videos. Hay personas que abusan y manipulan la verdad con fines de lucro. Sí. ¿Me equivoco? No, sí, 100%. No, Hay personas que viven, 100%. lucran con la verdad de Dios. Hay personas que manipulan una gran parte de la sociedad y las personas llegan y dicen, no, el pastor me dijo, el pastor dice, el pastor, si el pastor lo cree es, si el pastor me dice tengo que hacerlo. Y estamos, como tú decías, hay intermediarios entre Dios, Jesús. Ya no es Jesús el intermediario. Ahora es Dios, es Jesús, después viene el pastor, después viene el apóstol, después viene el profeta. Sí. Y después cuando vienes a ver, creas un mecanismo de manipulación tan grande. Y de control. Porque cuando tienes información tienes poder y cuando tienes poder tienes control. Control, exacto. Y yo creo que una de las cosas que está pasando en la política, en la religión, en la cultura, en todas las áreas, en la economía, es que no somos, como ciudadanos, no hay libertad. No hay. Yo creo que el fundamento es la integridad del carácter de la persona que está compartiendo la verdad. Ujú. Está bueno eso. Yo soy muy de ver muchas películas. Y uno ve películas viejas, vamos a decir, de hace 20 años o 30 años.
sobre el periodismo, por ejemplo, o ves una película moderna que narra la historia de un periodista de hace muchos años y te das cuenta de la integridad del carácter de esa persona. Como para esa persona no es un juego. Y su convicción de servidor público. Exactamente. De que está sirviendo, está sirviendo a la sociedad. al transmitirle la verdad. No sirviéndose a sí mismo. Y eso es aplicable tanto para la iglesia, para todo lo que tú estabas diciendo. Si no hay integridad en el carácter de esa persona, pasa todo lo que tú estás diciendo, pero pasa fuera también. Sí. Entonces, yo creo que la clave es eso. Y como ha habido un deterioro de la integridad dentro y fuera de la iglesia, pasan estas cosas, ¿no? Interesante. Y es por eso que nosotros hacemos esto de iglesia, porque estamos llamando a que los cristianos formen parte de la esfera de la sociedad para poder llevar esa integridad a esa esfera de la sociedad. Si la iglesia le da espalda a la esfera de la sociedad, bueno, es lo que estamos viendo a día de hoy. El mundo es un caos, se piensa que vamos de mal en peor, pero realmente lo que la iglesia lo debe hacer es involucrarse en la esfera de la sociedad, llevar esa integridad para que entonces esas cosas realmente Llevar funcionen. esa verdad a cada esfera. Exactamente. Buenísimo. Tremendo. Bueno, y ya casi que estamos terminando. Ha sido bueno. Ha sido bueno. Nos quedamos con ganas. Me recordé de Jesús y Madai. Sí. Sí. Jesús y Maí son nuestros maestros. Sí, ese espacio fue buenísimo. Sí. Vamos a ver, Fluimos vamos ahí. a enseñarle a los amigos una de las agendas que ustedes nos trajeron. Es mía. Esta es la tuya personal, de tu uso personal. Sí, los stickers se los pegó ella. Originalmente el fondo era así, pero bueno, los stickers se los pegó. Y son de ¿Se tapadura. puede tocar? Sí. Sí. Entonces, ustedes manualmente, es decir, Todo esto se monta manualmente. Todo esto es hecho a mano, sí. Y- Obviamente la impresión, si es con impresora, Sí, por supuesto. ya quisiera Y- poder ver. y las costuras y todo lo demás. Todo es a mano, sí. Todo es El hecho a mano. corte, ¿Tú? el corte, de, ¿Lo la, haces? el corte de las hojas es con cuchilla. Yo me y para encargo de atención al cliente Y para y que redes quede sociales. parejo, lo hago con lima de uña. Sí, que entonces la tripa la hacen allí en todo lo que es esto es impresión. Sí, entonces, Sí, sí. eso sí. Lo que es la portada y lo Sí, adentro está impreso. Y entonces, impreso, ya, ok. ¿puedes contarnos algunos ejemplos aparte de esta que es la tuya, de pedidos que te han hecho con personalizaciones específicas, ¿no? Enseñámonos. Sí, claro, enséñanos. Sí. ¿Cómo que no? A nosotros nos han hecho pedidos de muchos tipos. O sea, tanto libreta de notas como libreta de hojas en blanco, como planificadores. Y la personalización puede ser tanto por dentro como por fuera. O sea, ahí no hay límite. Entonces, nos han hecho pedidos, por ejemplo, de esto o sea, para agendar turnos de que les arreglan uñas o planificadores mensuales para planificar el contenido que va. O sea, personas que trabajan en redes sociales también que planifican planificadores de contenido. su contenido que van a Una hacer. psicóloga nos pidió una para sus citas de atención. Y por ejemplo, en esta de la que hace las uñas, o sea, arregla uñas, ¿qué tipo de cosas específicas ella te pidió para su agenda? Bueno, la muchacha que nos pidió las uñas, creo que ha sido una sola. Ella nos pidió un planificador normal, lo que en la portada tuviera su nombre. Fue muy minimalista, a mí me encantó ese diseño. Y bueno, yo soy la que hago todos los diseños de portada, la parte interior. Y así. Entonces es una agenda única para cada persona. Sí. Sí. Es muy... Diarios de ¿Qué viajes. precio tiene? Desde Ya saben, 1.700. 5,000 pesos. No. No. Esta colaboración no es pagada. Tenemos la más barata que es de 1.700 pesos Exacto. hasta 3.600. Pero bueno, las personas pueden pedirle de más páginas o de no sé que tenga algo especial y se le puede. Bueno, Ahora mismo, cobrar por ejemplo, también. tienen en casa que uno pueda ir y comprar. No solamente tengo que mandarlo a hacer. A ver, nosotros también tenemos, sí, porque eso no te explicó de un solo tamaño. Nosotros podemos hacer de varios tamaños. Por ejemplo, el formato A4, que es la hoja, que es un estándar internacional, que cuando tú lo doblas por la mitad de lo ancho te da un A5, así. Cuando tú la vas desdoblando hacia atrás, 2 A4 hace un A3, 2 A3 hace un A2, así. Ese formato que es A4 dividido a la mitad hace un A5. Entonces nosotros podemos hacer tamaño A4, A5 y hasta A6.
Que son como blogs de notas Sí, normales. ya la 6 es más pequeña, una libretica ya de bolsillo como tal. O sea, que tenemos bastante variedad y la persona puede pensar, quiero esto, y se lo podemos hacer. Es decir, todo Exacto. es por pedido. No puedo llegar a la Sí. casa y ver unas cuantas cosas Tenemos que tienes muy, ahí. muchas, Las muy que pocas tenemos, cosas en o esto. sea, las que tenemos hechas son bastante básicas y sencillas, son muy pequeñas. O sea, todas son de bolsillo como tal. Ujú. Y no tienen portadas así como de este estilo, sino con un color entero. Y no es de brillo, es más color así más... Básicamente es por encargo. Es por sí, encargo, ya ¿no? sí, principalmente trabajamos por encargo por eso mismo, para no tener un producto elaborado y que se quede ahí sin que nadie lo compre. Ujú. Está muy bien. Muy interesante. Está muy bien. Está muy bien y además un trabajo muy fino y muy bonito. Bueno, me dijiste que el diseño lo haces tú, Rosy, ¿no? Sí, Está bien. sí. ¿Y libros? ¿Han pensado en hacer algún libro? Por ejemplo, cuando yo voy a hacer mi libro, ¿ustedes van a hacer la tirada? No. Realmente hacer un libro, esto como ya dato curioso, ¿no? Es un poco más complicado. Por ejemplo, hay personas que sí se dedican a imprimir libros, pero lo hacen con otro tipo de encuadernación, que se juntan todas las hojas, se le echa acetato y ya se le pega su portada y ya es más sencillo porque imprimen en orden. Pero para hacer un libro como esto, la impresión tiene que tener un orden según las páginas, porque aquí, como se cosen, yo hago grupos de pequeños libritos, después los coso juntos. Entonces, la primera página, o sea, la hoja que conforma la primera página es primera página, pero la página 10. Y entonces la segunda hoja es página 2 con la 8 y así. Entonces, llevar un libro a ese formato, o sea, es un trabajo que es No, y complicado. creo que no nos dedicaríamos a vender. No, y básicamente es Es que el objetivo del libro es hacer muchos. correcto. Sí. Exacto. Ya el trabajo del libro es más Sí, más industrial, complicado. digamos. Sí. Y ustedes trabajan artesanalmente, sí. Sí. Está muy bien. Además de agenda, hacen javitas y hacen chorritos. No. Tacitas. No. Bueno, yo creo que nada, para cerrar este capítulo tan interesante, podemos cerrar con algunas preguntitas de esas de las que Abraham siempre tiene guardado. ¿Seguro? Sí. Ay. No, quisiera también que ustedes dieran un mensaje a los jóvenes principalmente, que muchos no tienen sueños, pero muchos sí tienen sueños y los ven irrealizables. Ustedes son emprendedores que se han atrevido a soñar y a llevar los sueños a la realidad. Entonces, ¿qué mensaje darías a esos soñadores en potencia? Bueno, sabemos que el contexto de Cuba es muy complicado, no vamos a tapar el sol con un dedo, es bastante complicado hacer todo lo que hacemos. Realmente pasamos bastante trabajo muchas veces, pero cuando vemos los frutos, pues eso nos anima a seguir adelante y ver que podemos servir a otros a través de lo que hacemos y que pueden tener algo hermoso, ya sea con las agendas o pueden ser alimentados por un artículo que hagamos, pues eso realmente es de mucha motivación. Yo creo que como cristianos tenemos que tener muy claro nuestro propósito en la vida. Yo creo que eso es fundamental, porque cuando todo parezca un caos, cuando las circunstancias estén muy difíciles, yo creo que eso es lo que te va a hacer permanecer y seguir adelante. Y que vas a buscar las maneras de hacerlo, porque es tu propósito y no puedes estar tranquilo si no lo haces. Y eso es fundamental, que conozcan su propósito, que le pregunten a Dios, que vayan a Dios y sobre todo que oren, porque realmente es cliché, pero la oración puede mucho. La oración, por supuesto, en Dios, a Dios. Yo he orado por muchas cosas, por meses, que ahora estoy viendo los frutos. He orado, Señor, yo quisiera hacer esto. Y a veces lo digo como un pensamiento así, como, Señor, a ver si le llega un poquito al Señor allá arriba. Un broma. Y lo estoy viendo hoy en día, esos frutos de oración. Por ejemplo, el trabajo de la editorial Jucum Sí, es algo... No podemos olvidar Es algo mencionar bastante esto. curioso porque yo empecé a crear contenido en redes sociales y hace poco ellos me empezaron a seguir, la editorial Jucum. La editorial Jucum. Sí, la editorial Jucum. Los que hacen los libros de verdad total, todos esos libros, bueno, ellos los han hecho. Y un pensamiento así me cruzó por la mente. Y creo que también estuve orando por eso, Señor. Qué bonito sería que yo pudiera trabajar con ellos. Y pasó el tiempo. Y hace poco me escribieron que estaban orando por mí, que estaban orando para que yo trabajara con ellos. Y fue como, Señor,
Es increíble. Son personas que están en otra parte del mundo y vengan a mí a buscarme. Aquí hasta Cuba, esta muchachita tranquilita. ¿Y te han dicho así específicamente qué es lo que quisieran? Bueno, voy a quisieras? estar trabajando con ellos, ya empecé, como community manager de las redes sociales y creando reseñas de los libros que han y trabajando en la página web y ¿Es- así. es a la parte en español de la editorial? Sí, la parte en Ok. español. Sí. Qué bien, wow. Sí, Eso, es un privilegio tremendo, realmente. Tremendo. Felicitaciones. De verdad. Entonces, no sé, ¿tú quieres dar algún Sí, mensajito? yo lo que quiero agregar, además de esto, es que cuando uno tiene un sueño o quiere emprender en algo, o sea, sobre todo los jóvenes cristianos, que hagan las cosas como si las hicieran para Dios. O sea, eso es, o sea, hacer buscar la excelencia en todas las cosas, no hacer cosas solamente por producir dinero. O sea, el dinero es un resultado, ¿sabes? El dinero es algo que es un plus, es una añadidura. Cuando uno sirve, cuando uno da un buen servicio, cuando uno ofrece un buen producto, uno está adorando a Dios con eso también. Y eso a Dios le agrada verlo. O sea, no es simplemente yo hago agendas y con eso suplimos las necesidades económicas del mes. No. Hacemos agendas porque queremos ofrecer algo bueno, algo que agrada a Dios, algo que satisfaga una necesidad. Y eso es lo que quisiéramos que todos los jóvenes, todos los que estén interesados en emprender, en llevar un sueño, sea lo que sea, así sea barrer la calle, que no quede una hojita atrás, no. Sí, porque en los detalles, en lo más mínimo, ahí está Es Dios. donde se ve la integridad de las Exactamente, personas, en los exactamente. mínimos Así detalles. es. Wow. Ok. Me parece que ha sido una experiencia con ustedes muy bonita. Hemos tenido un programa fuera de serie. Más allá de nuestras expectativas. Sí, no esperábamos que fuera a salir algo tan lindo. Profundo. Sí, Wow, sí. nos metimos en unas dimensiones buenas. Y esperemos que en algún momento, en alguna de nuestras temporadas, puedan volver de nuevo y Sí, hablar por supuesto. de temas más, un poquito más profundos, ¿no? Sí. Porque realmente... Y ahora nos mucho. estamos conociendo. Sí. Así que nada, gracias a los dos por estar con nosotros. Abraham, despide tú. Bueno, amigos, no te olvides suscribirte, compartir, dejarnos un like, un comentario para reventar el algoritmo de YouTube, que aquí en Cuba es complicado reventarlo. Pero bueno, gracias a todos por seguirnos, gracias a ustedes por venir y nos vemos en el próximo Conversamos.